se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y yo le quiero invitar que así puesto de pie, incline su rostro y vamos a orar por esta palabra este segundo domingo, y concluiremos el próximo domingo con esta serie de la sabiduría y la prudencia. Y yo sé que Dios te va a hablar, y yo creo que hay muchas cosas que todavía debemos de corregir, y te quiero pedir que abras tu corazón en esta mañana para que la palabra de Dios venga a traer una convicción clara de que si vamos a edificar tenemos que usar los planos correctos, no lo que le funcionó a tu vecino, no lo que le funcionó a tu amigo, a tu primo, a tu compadre. No, es lo que Dios predeterminó para los hijos de Dios. Cierra sus ojos con nosotros. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tú has sido tan bueno y tan fiel. Padre, hoy me uno juntamente con cada uno de mis hermanos, Señor, para reconocer que los planos correctos van a traer un fundamento sólido. Vamos a poder edificar nuestra vida, Señor, no con la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, sino, Señor, la sabiduría que viene de ti, de lo alto, Señor. Y eso es lo que anhelamos, Señor, poder edificar y ser afirmados usando la sabiduría tuya y la prudencia que viene, Señor, por ser guiados a través de tu Espíritu Santo. Te pido que abras, Señor, nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, dele un fuerte aplauso al Señor. Diga amén, amén y amén. Gracias, mi amado hermano. Puede tomar su lugar en esta mañana. Solo quiero darle un poco de repaso de lo que hablamos el domingo pasado, y solo pude cubrir 3 puntos, y yo le dije que en cada uno de estos puntos que íbamos a conversar, la pregunta del millón es: ¿cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos llegar a alcanzar a ser hombres de Dios y mujeres de Dios con la sabiduría que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo y su palabra? Y por eso hablamos de 3 de ellos el domingo pasado, pero antes de hacerlo solo quiero darle esta pequeña introducción que lo hice el domingo pasado, porque usted y yo hemos entendido que hay una gran diferencia entre el conocimiento y la información a la sabiduría. Y yo creo que hoy en día como humanos tenemos acceso a tanta información que no sabemos qué hacer con tanta información. Cuando yo crecí, que me imagino que usted también, cuando tenía que hacer proyectos educativos en su escuela, en su colegio, en su universidad, pues a mí me tocaba, si teníamos que hacer un proyecto o una tarea muy difícil, teníamos que manejar hacia la biblioteca y llegar con la persona del mostrador y decirle: mire, este es mi proyecto. Y estas personas estaban llenas de información. Le decía: oh, ¿quiere hacer un proyecto de la célula? Pues vaya a la línea 34, el stand número 4, y en la línea 3 ahí va a encontrar el libro determinado que necesita. Y esta gente tiene una gran información, pero no nos vuelve sabios. Hoy en día usted quiere accesar información, está en la palma de su mano. No tiene que ir a esforzarse para indagar el conocimiento de algo. Pero estaríamos de acuerdo que el conocimiento y la información no me convierte a mí y a usted en personas sabias. Yo creo que la información y el conocimiento de la palabra de Dios, que nos trae vida, poniéndola por obra y viviendo bajo principios establecidos de bendición para mi vida, me hacen una persona que sé reaccionar, que sé accionar, que sé caminar conforme la sabiduría que Dios ha plasmado y ha revelado su corazón a través de la palabra escrita, para que usted y yo no solo obtengamos información, sino que poniéndola por obra nos convierta en hijos e hijas de Dios que sabemos tomar decisiones bajo la sabiduría de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén. Y por eso es importante distinguir que el conocimiento y la información no nos convierten en personas sabias hasta que la pongamos por obra. Y por eso hay algo que usted y yo debemos de saber: todo lo que podamos tener de información y conocimiento, si no tenemos el entendimiento y el discernimiento espiritual para saber cuál es la perfecta
buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, nos va a hacer falta poder volvernos en personas sabias si no usamos el discernimiento espiritual que Él ha dado a cada uno de sus hijos y el entendimiento para saber cómo Él ve. Y por eso yo saqué dos pequeñas conclusiones o declaraciones o statements o declaraciones de lo que verdaderamente es la sabiduría. Y por eso la sabiduría humana es el conocimiento y la información basada bajo un entendimiento y razonamiento humano, que es bueno. Pero cuando usted vive su vida basada en un razonamiento y entendimiento humano solamente, eso es considerado locura delante de Dios. Porque si somos hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8, que usted y yo debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar, escúcheme, a hacer la voluntad del Padre. Y eso nos hace personas sabias. La sabiduría de Dios es tener la capacidad de poder ver las cosas desde la perspectiva o la manera de verla de nuestro Padre y responder de acuerdo a los principios establecidos en la Escritura para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Quiere decir, sabiduría humana o la sabiduría del mundo es la que nos da el conocimiento, la información basada en un entendimiento y razonamiento humano. Pero si solo por eso nos movemos, es locura delante de Dios, dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y la sabiduría de Dios es tener la capacidad de poder ver como Dios ve desde su perspectiva y la manera de que Él ve, y yo poder responder como de acuerdo a los principios que Él ha establecido de bendición para mi vida y de sabiduría. El día miércoles en First Wednesday hablamos de 3 principios de bendición. Diga conmigo: permanencia, pertenencia y obediencia. Esos son 3 principios de sabiduría para cada uno de nosotros. Entender que primero le pertenecemos a Él. Quiere decir que si Él nos compró a precio de sangre, Él tiene un plan, un propósito establecido y un designio celestial para su vida preparado de antemano. Usted y yo le pertenecemos a Él. Él nos compró a precio de sangre. Número 2, un principio de permanencia. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, seréis verdaderamente bendecidos. Juan capítulo 15:5 dice que vamos a dar mucho fruto, pero apartados de Él no vamos a poder ser fructíferos. Y la obediencia es un principio que nos trae bendición palpable a nuestras vidas. Y esos son principios de bendición. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos el día domingo fue: ¿cómo podemos entonces obtener la sabiduría de Dios? Y punto número 1 hablamos el día domingo. No voy a entrar en ellos porque si usted lo quiere ver puede ir a On Demand en nuestro canal para poder ver la prédica del día domingo por el factor de tiempo. Pero número 1 dijimos, para obtener la sabiduría de Dios la tenemos que buscar primero. Usted y yo tenemos que buscarlo, porque estaría de acuerdo conmigo que nadie nace siendo sabio. Dígame conmigo si usted lo cree. Nadie nace sabio. La sabiduría se busca y tenemos 2 opciones: o la buscamos o enfrentamos las consecuencias de vivir sin ella. Y diga conmigo: familias de bendición. Usted y yo queremos ser una familia de bendición. Nos toca buscar la sabiduría de Dios. Punto número 2, ¿cómo obtenemos la sabiduría de Dios? Hablamos el día domingo de meditar en la palabra de Él. ¿Por qué? Porque Dios mismo reveló su corazón, escrito en papel, inspirado por el Espíritu Santo, para que usted y yo pudiéramos, a través de meditar en su palabra, conocer sus caminos, sus planes, o entre comillas planos, ¿verdad? Ya que ve la ilustración, usted no va a edificar algo con planos que usted hizo en una servilleta, sin medidas, sin saber sus costos, sus medidas exactas. Todo lo que Dios ha preparado lo ha hecho bien. Y dice que si usted y yo vamos y meditamos en la palabra de Dios, vamos a poder conocer el pensamiento de Dios que Él tenía para usted y tiene para nosotros, sus caminos, sus planes, sus propósitos. Y para poderlos entender tenemos que leer
la Biblia para entender su corazón. Sus pensamientos se vuelven parte de cómo afecta nuestra vida en nuestro caminar y diario vivir. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén. Y por eso cada día que usted se levanta, qué lindo es poder consultarle al Señor cuál es tu voluntad. Dame dirección a través de tu palabra. Y por eso el salmista decía, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me corrige mi conciencia, porque Él nos da la dirección. Y cuando usted y yo leemos la escritura de Dios, no es un libro que usted lee, sino ese libro lo lee a uno y le muestra su condición interna. Y lo hace para que usted y yo podamos ver lo que debemos de recibir de consejo y corregir en nuestra vida para no ser movidos, para poder ser firmes y en todo tiempo reposar en la seguridad de que usted y yo somos familias bajo bendición. Amén. Y por eso el salmista dijo, me mostrarás la senda de la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Pero en el Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué lindo es poder llegar a obtener la dirección y cada paso que debemos de tomar. Qué lindo es saber que cuando usted está tomando un paso equivocado, usted corre a la fuente correcta para que le diga, estás equivocado. Tienes que pausar, tienes que tomar un momento para reconocer que tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Punto número 3, el día domingo hablamos. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Obedeciendo los principios de la Escritura. Y hablamos de que muchas veces al entender y aplicar los principios y preceptos establecidos por Dios para bendecirnos, nos van a llevar a la senda correcta. Por eso leímos el día domingo en Proverbios 8, donde dice, escuchad la corrección y sed sabios, no la menospreciéis. El día de ayer hablábamos con los varones y uno de los hermanos dio un ejemplo porque estábamos hablando de las cosas que debemos de estar agradecidos. Y él mencionó y dijo, yo hablé una vez y pedí consejo al pastor. Y lo que él me dijo no era lo que yo quería oír, porque yo estaba enojado y quería reaccionar y actuar. Pero el consejo que yo le voy a dar a alguien no es basado en mi experiencia, sino que tenemos que ir a la palabra del Señor para ser guiados y corregidos, para vivir y caminar en la senda de la vida, siendo familias bajo bendición. Y qué lindo es poder entender de que si usted y yo no menospreciamos el consejo y la corrección de la palabra de Dios, nos va a hacer personas sabias, porque Él quiere bendecirnos. Y aquí voy arrancando entonces. Punto número 4, que fue donde nos quedamos el día domingo, que no pude entrar en él. ¿Cómo obtenemos, pastor, la sabiduría? Punto número 4, si lo ponen en pantalla, diga conmigo, orando. Orando para pedir obtenerla. ¿Usted quiere la sabiduría de Dios? Pídala. No se reserve. Dios quiere que usted y yo le pidamos sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste en un momento determinado donde tenías que accionar y tomar una determinación? Y el día domingo yo les decía a los hermanos, el día domingo pasado les dije, qué linda práctica fuera de nuestro diario vivir que hiciéramos esta pregunta. ¿Qué piensas tú, Dios, al respecto de la decisión o la acción o la reacción que voy a tomar hoy? Sería una buena práctica y un hábito de vida consultarle a Dios en cada decisión que usted y yo vamos a tomar. Pero si usted no tiene sabiduría y le falta sabiduría, bienvenido al club. Todos nos falta sabiduría, pero qué lindo es poder, hermano, orar y pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Dice que usted y yo muchas veces nos falta la sabiduría, pero pedir la sabiduría orándole al Señor tal vez no es suficiente. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, y le quiero recordar que la sabiduría es tan importante para los hijos de Dios si nos falta. Y si no nos falta, pues pídala también, porque usted cree que tiene suficiente. Quiero recordarle que no es suficiente. La sabiduría de Dios es mucho más importante en su vida, y usted y yo debemos no solo de pedírsela, sino que hay que hacer algo más. Mire lo que dice Santiago 1:5, por favor. ¿Está todos conmigo?
Santiago 1:5, mire lo que dice la palabra. Dice, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. Voltéese con la persona que tiene al lado y dice, si te falta sabiduría, pídala a Dios. Voltéese al que tiene a la derecha ahora y dígale que si te falta sabiduría, pídela a Dios. Le puedo hacer una pregunta: cuando usted está sentado en la mesa y usted se queda con hambre, ¿usted se queda callado? Yo no. Yo pido más. Y hay veces que cuando pido más y tal vez alguien está ocupado o tal vez estoy en una casa de alguien que me da pena pedir más, pues me quedo tranquilito, ¿verdad? Pero con una cara de triste. Y dice, ay, ¿quiere más? Sí, por favor. O si hay confianza, yo agarro mi plato, voy a la estufa o a la cocina y le digo, mire, regáleme un poquito más. Pero mire qué lindo es cuando usted y yo nos falta sabiduría. Y estaría de acuerdo, por favor, levante su mano si usted estaría de acuerdo conmigo que nos falta mucha sabiduría. Yo levanto las dos. Nos falta mucho. Y entonces, ¿qué vas a hacer al respecto si te falta sabiduría? Cruzarte de brazos y decir, bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer. O vas a pedirla. La Biblia dice que usted y yo la podemos pedir. Y mire, pero pedirla no es solo suficiente. Mire lo que dice después. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Quién da a solo los que vienen los domingos? A todos con liberalidad y sin reprochar, y les será dada. Y mire lo que dice el versículo 6 para comenzar. Pero, ¿se recuerda? Usted me ha escuchado decir esto 1001 veces. Ahí va 1001 veces. Cuando usted lee algo y escucha la palabra pero, viene una buena noticia o una mala noticia. Aquí está lindo porque mire lo que dice. Usted y yo podemos pedir la sabiduría si nos hace falta. Y todos levantamos nuestras manos diciendo que nos hace falta. En oración podemos pedirla. Pero mire lo que dice después. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Quiere decir que si usted y yo vamos a pedirle sabiduría a Dios, Él está dispuesto a darla a todos, no solo a los que, ¿verdad?, se congregan siempre. No, Él dice que busquemos la sabiduría de Dios todos, que la pidamos. Pero si vamos a pedir, pidamos con fe. Pidamos con fe, no dudando nada. Y qué lindo es poder saber de que si usted y yo no dudamos, si usted y yo le entonamos la alabanza del Señor, creo en ti. Y si en lo que harás y lo que has hecho, pues sabe que decía el apóstol Pablo, estoy convencido del que comenzó la buena obra en cada uno de vosotros, no se detendrá hasta perfeccionarla o hasta el día de su venida. Estoy convencido. ¿Estará usted convencido que Dios está dispuesto a darle la sabiduría que usted necesita en el momento oportuno? Yo creo que sí. Él no quiere verlo tropezar, Él no quiere verme fracasar, Él quiere darme la sabiduría para saber caminar en su propósito, en su plan. Se recuerda que yo le hablé de planos y le puse una ilustración tan simple que si usted quiere construir un deck en su casa, usted tiene que ir al condado para que le lleve usted los planos, y por lo general no le piden un sello del arquitecto, solo que vaya a traer estructura de fundación. Tienen que llevar un sello aprobado de un arquitecto, pero si es simple, por lo menos ellos quieren aprobar lo que usted dijo que iba a edificar para que nadie salga dañado. Y cuando ellos ven sus planos, ellos le van a poner un sello a sus planos para decir estos están buenos, está aprobado. Pero si usted se le ocurre edificar algo sin que alguien más que tiene la sabiduría y la inteligencia y el entendimiento y el conocimiento para edificar, no lo ve y usted en su propia prudencia cree que está bien, puede que sea peligroso. Busque la aprobación de Dios, busque la guía de Dios para que le ponga el sello de confianza, de aprobación, para que usted pueda caminar confiado. ¿Cuántas veces usted no ha hecho algo que tal vez usted sabe que no está bien hecho y usted anda intranquilo? Y peor si se cae, peor si se va a venir esto.
Qué rico es caminar confiado cuando usted sabe que está bien edificado. Mire, hasta colgar espejos. Mire, yo tengo quecos y cuadros en la casa hasta con una fe para que no se vayan a caer. Que cuando alguien camine, que no se vayan a venir. Y eso es algo tan simple, tan minuto, tan pequeño. Pero si estamos hablando de nuestra vida, ¿por qué no pedir la aprobación de Dios? ¿Por qué no pedirle a Él la sabiduría para poder edificar con paz? Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Edificamos conforme nosotros creemos o le funcionó al vecino. Y cuando todo se derrumbó, Dios, ¿dónde estabas? ¿Estás enojado conmigo? Cuando Dios dice, pero si nunca viniste a pedirme sabiduría. Nunca viniste a mí a consultarme qué opinaba yo al respecto. Mire lo que dice Job capítulo 28, versículo 12. Pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de entendimiento? El hombre no conoce el valor de ella, no se halla, escuche por favor, no se halla en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué está diciendo ese versículo? Si usted quiere buscar la sabiduría de Dios, alce su mirada a Él, no busque aquí abajo, porque Él la va a revelar a todo aquel que la pida. Y la va a dar con liberalidad y sin reproche a todo el que la pida. Pero pida con fe, no dudando nada. Él la va a dar. Y mire lo que dice el versículo 28 dice. Y al hombre dijo, versículo 13. El océano dijo, ella no está en mí. Está hablando de la sabiduría. El mar dice, tampoco está conmigo. Y ahora brinque al versículo 28, lo va a ver en pantalla. Y dijo al hombre, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. A usted y a mí nos dieron y puso de su Espíritu Santo en nosotros para buscar y vivir sometidos bajo su mano poderosa para ser guiados. La Biblia dice ese capítulo 28 del versículo 12 al versículo 19 que la sabiduría es mejor que el onice precioso, que el oro de Ofir, que el zafiro, que el cristal, que las joyas de oro, que el coral, que las perlas, que los rubíes, que el topacio de Etiopía. La sabiduría es más importante para usted y para mí que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Les recuerdo que Job era un hombre justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, un hombre íntegro por dentro y bendecido por fuera, pero nada de lo que estaba afuera, aunque se lo hayan quitado, pudo moverlo para maldecir el nombre del Señor y actuar insensatamente, sino que él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Alabó al Señor, no se movió en la sabiduría terrenal. Aunque sus tres amigos empezaron a decir, yo no sé, pero el Dios que yo conozco, saber ni qué debería estaban siendo Job, que está pagando la consecuencia de eso. Pero el Dios que yo conozco es un Dios justo y tú estás atravesando todo esto. Empezaron a cuestionarlo y a bombardearlo. ¿Y sabe qué? Job, en su momento de desesperación, dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él es mi Dios. Y aunque pase por lo que pase, yo sé que Él cuida de mí. Y cuando empezó a cuestionar la sabiduría de Dios, Dios se revela y le dice, por cierto, ¿dónde estabas tú cuando le puse límite a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando el águila, determiné la senda del águila cuando volaba? ¿Dónde estabas tú cuando estaba haciendo los depósitos de la lluvia o de la nieve en los cielos? ¿Dónde estabas tú? Y dijo, Señor, perdóname, cosas que yo no entendía, hablaba. Señor, perdóname. Y mire, la sabiduría, dice la Biblia, en el capítulo 28 del versículo 12 en adelante, lo puede leer en casa, es mejor que el oro de Ofir. Es mejor que el onice precioso, el zafiro, el cristal, las joyas de oro fino, el coral, las perlas, los rubíes, el topacio de Etiopía. Quiere decir que si la sabiduría es tan importante y tan valiosa, tiene que ser algo esencial para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Me voy a repetir esa palabra.
tiene que ser algo esencial para los hijos de Dios. Si usted, cuando usted viaja, usted se lleva su tostador, su microondas, sus sartenes en la maleta. ¿Usted viaja con todo eso? Contésteme pues. No. Pastor, cuando vamos de camping le damos con todo. No. Cuando usted viaja, usted se lleva lo esencial. ¿Y sabe qué sucede? Muchas veces nosotros vamos cargando maletas de cosas tan innecesarias. Y Dios te dice, la sabiduría mía es esencial para los hijos de Dios. Es más valiosa que todo el oro, que todas las joyas preciosas y todo lo que este mundo te pueda dar. Y si tú quieres algún día liderar y ser un líder en tu casa, pues que Dios te puso como sacerdote, es esencial vivir bajo la sabiduría de Dios y caminar en la sabiduría de Dios, porque van a haber momentos y desafíos y retos que no vas a saber qué hacer. Y todos los enfrentamos. Y yo voy a hablar de 2 hombres en la Biblia hoy que nos fueron enfrentados con retos, desafíos, que la única manera de poder salir victoriosos era usando la sabiduría de Dios, apoyándose en la sabiduría de Dios y bajo el temor de Dios. Cuando le hablo de temor es reverencia, respeto a lo que Él ha dicho. Y por eso, punto número 5, ¿cómo más puedo adquirir la sabiduría de Dios? Observando, mire lo que dice ahí, observando cómo Dios opera aquí en la tierra. ¿Cómo puedo ser sabio? ¿Cómo puedo adquirir la sabiduría de Dios? Empiece a ver lo que Dios ha hecho en esta tierra. Mire, ahí en el libro de Proverbios usted y yo podemos ver la sabiduría de Dios y viendo los resultados de aplicar la sabiduría de Dios. Por ejemplo, los hombres sabios son apartados del mal y cuando ven el mal dice que se apartan. El hombre sabio ve venir el mal y se aparta. Pero muchas veces la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, hermano, nos lleva a destruir lo que Dios ya ha edificado en nuestras propias vidas. Mire lo que dice Proverbios 14, versículo 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es entremetido y confiado. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6 del Proverbios. Mire lo que dice, ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Aún con un insecto tan chiquito, tan mínimo, Dios quiere enseñarnos sabiduría a todos sus hijos. Mire lo que dice, por favor. Ve a la hormiga, oh perezosa, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador. ¿Sabe qué está diciendo? La hormiga nos da un ejemplo de que usted y yo podemos accionar sin que nadie nos diga cómo hacerlo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Mire lo que dice, no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador. ¿Usted ha conocido empleados que son muy exitosos? Diga amén. Y empleados que eran los que llegaban a primera hora, los que hacían todo el trabajo y los promovían de la noche a la mañana, así porque eran pilas. Y de ahí decidieron de que ya no querían estar bajo un jefe, sino que querían trabajar por su propia cuenta. Y muchas veces los que se tiraron y eran tan exitosos como empleados y decidieron, ¿verdad?, tirarse por su propia cuenta, no aplicaron la disciplina que habían aprendido y que fueron enseñados a aplicar para poder cumplir su labor. Y ahora que se están sin disciplina, hermano, no son exitosos porque se les olvidó que muchas veces Dios te permite ser y estar bajo autoridad para aprender principios de bendición sobre tu vida. Y el momento que determinaste no estar bajo un principio de bendición, llega la catástrofe. Se pierde todo. Y mire lo que dice, ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en tiempo de la siega. ¿Sabe qué está diciendo de la hormiga? La hormiga no es mandada por nadie, pero tiene un accionar y tiene un principio en el cual se rige sus accionares.
voy a ser sabio y voy a trabajar en el tiempo de la cosecha y voy a guardar, porque un día va a venir el tiempo de invierno en el cual no voy a poder colectar para el sustento. Yo creo que todos hemos vivido en ciertas épocas y temporadas de nuestra vida donde hay tiempos de invierno, donde no hay mucho fruto. Pero ¿sabe qué nos enseña la hormiga? Diga conmigo, sabiduría. Se prepara y prepara su sustento en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Qué lindo principio poder ver cómo Dios nos muestra sabiduría aún a través de su creación. Y mire qué lindo, porque hay un hombre que usted ya lo sabe, hemos predicado de él mucho, llamado Josué. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Este hombre fue lleno de la sabiduría de Dios, pero fue lleno, hermano amado, porque él decidió estar bajo principios de autoridad. Antes de llegar a ser escogido Josué, mírenme para acá arriba un momento. Antes de llegar Josué a ser escogido por Dios y delegado para guiar a su pueblo, era un hombre que vivía bajo autoridad. Él estaba siguiendo los pasos de su mentor, de Moisés, y él aprendió principios de bendición, de vivir, hermano, íntimamente ligado a la voluntad de Dios. Moisés se iba al tabernáculo de reunión y Josué estaba ahí viendo y observando cuando salía. Lo vio subir al monte, esperó al pie del monte, casi a la cima del monte, y lo esperó por 40 días. Supo tener paciencia, supo estar bajo autoridad. Era un hombre de fe, y Dios pide de cada uno de nosotros que si vamos a vivir bajo la sabiduría de Él, que Él venga a traer a nuestra vida conciencia de que no lo podemos hacer con sabiduría humana, porque este hombre no lo hubiera podido hacer. Mire lo que dice, por favor, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Esto no sucedió de la noche a la mañana, esto fue un proceso. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Mírenme para acá arriba. Pastor, pero ahí dice que fue por la imposición de manos de Moisés. Pero le puedo hacer una pregunta. ¿Usted cree que Josué era un extraño para Moisés? No. Josué estuvo bajo autoridad. Josué estuvo, hermano, con paciencia y era un hombre de fe, porque él se instruyó en la disciplina de un hombre que sabía vivir íntimamente ligado y dependiente de la voluntad de Dios. No fue, bueno, pastor, ore por mí, y así como que le voy a poner un USB para hacerle download, ¿verdad?, del espíritu de sabiduría. Eso lleva un tiempo, lleva un proceso de ejercitarnos y vivir íntimamente ligados a la voluntad de Dios. Le quiero recordar algo. Josué no tenía todas las respuestas de los desafíos que iban a venir por delante. ¿Está de acuerdo conmigo? Él no tenía todas las respuestas, pero se le aconsejó seguir adelante y no vencer y no mirar atrás. Se le aconsejó que actuara en fe para seguir el camino que Dios le había establecido, y necesitaba la sabiduría de Dios para poderlo llegar, para poderlo obtener. Él no tenía todas las respuestas. Le puedo hacer una pregunta: ¿usted tiene todas las respuestas de lo que ha vivido de antemano? No. Todos vamos caminando en la senda que Dios trazó, pero sin la sabiduría de Dios, yo le puedo garantizar que si yo le doy el tiempo acá, usted podría testificar y mirar atrás y declarar hoy que no sabe ni cómo pudo vivir lo que pudo vivir, pero que Dios le dio favor y lo sostuvo con su diestra poderosa. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Él le dio la sabiduría para poder accionar en tiempos y en desafíos y en retos que usted nunca hubiera podido imaginar cómo hacerlo. Pero Dios fue propicio, y para esforzarnos, mire, parte de esforzarnos y ser valientes, como le dijeron a Josué, significa que nuestra verdadera fuente de fortaleza sea Dios. Que la verdadera fuente de refugio, de donde usted puede correr esforzados y ser valientes, significa confiar en el Señor. Que Él sea la fuente de su fortaleza. Ahí comienza la sabiduría. Paso a paso, Josué fue preparado para la gran misión que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Y eso viene, hermano amado, por una persona que quiere vivir sometido bajo la voluntad de Dios. Paso a paso Dios te va formando. Les recuerdo que era un guerrero, pero tenía que aprender
hermano, que habían enemigos no solo en el desierto, sino también en la tierra prometida. No solo en el desierto iban a enfrentar gigantes o enemigos, sino en la tierra prometida. Y su preparación para el conflicto que iba a enfrentarse en Canaán, para poder ser, ¿cómo se dice?, introducidos en la tierra, hermano amado, iba a tener algo que aprender a hacer él. Diga conmigo, es vivir bajo la sabiduría de Dios. Y por eso él entendió que su guerra no era contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y usted y yo queremos vivir en la sabiduría de Dios. Sí, tenemos que ver cómo Dios opera en la tierra, y nos da el mejor ejemplo a través de la hormiga, cómo era diligente y no tenía que esperar para que alguien le dijera qué hacer, sino que si usted y yo entendemos que estamos en una lucha, hermano, contra las huestes y potestades de maldad en los cielos, amado hermano, usted y yo tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y eso viene con la sabiduría de Dios. Su lucha no es contra su jefe, hermano, es contra huestes y potestades de maldad. Eso es lo que dice la Biblia en regiones celestes. Y esos poderes malos solamente y únicamente pueden ser derrotados cuando usted y yo tomamos la armadura de Dios y usamos las armas espirituales para poder vencer a las huestes espirituales. Y por eso nos da el cinturón de la verdad. Hermano, no hay nada que pueda desafiar la verdad. Dios es un Dios de verdad. Y si usted y yo podemos ponernos el cinturón de la verdad, usted y yo vamos a entender que no solo le pertenecemos a Él, sino que fuimos llamados a más que vencedores en Cristo Jesús. Y esa es una verdad absoluta. Él pagó el precio y Él nos ha dado la victoria a través de su Hijo Cristo Jesús. Amén. La coraza de justicia, las sandalias del Evangelio de paz. Hermano, ¿usted conoce gente conflictiva que lo único que quieren es contienda? Hermano, usted y yo fuimos llamados a ser pacificadores. No sea bochinchero, como dicen por ahí. No sea relajero, pues. Mire, muchas veces agarramos batallas que no nos corresponden solo para mostrarle a la gente que usted tenía la razón. Learn to pick your battles. Who cares? Esto no se trata de quién gana ni quién pierde, sino quién sale aprobado delante de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser, hermano, entes de cambio y traer paz. Dice el escudo de la fe. ¿En qué has creído? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tus fuerzas, en tu capacidad humana, en tu razonamiento humano como el mundo lo ve, o quieres ver como Dios ve las cosas? El yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Amado hermano, nuestras bendiciones como hijos de Dios son de naturaleza espiritual en los lugares celestiales. Todos queremos retribución aquí en la tierra y Dios te quiere bendecir. Él no está en contra de las bendiciones, pero que vivas discerniendo espiritualmente cómo pelear esas batallas. Josué entra a ese lugar entendiendo que no era con sus fuerzas. Usted lo sabe. Este hombre va a vencer a Jericó y nada que ver, no fueron fuerzas. Fueron huestes espirituales de maldad que Dios combatió con ellas, y lo único que ellos tenían que hacer era vivir bajo el principio de obediencia. Dios le habla a un general de guerra que caminen alrededor de la ciudad. Yo no sé usted, pero eso es ridículo humanamente razonándolo. Pero diga conmigo, principio de obediencia trae bendición. Amén. Y ellos solo se pueden conocer todos esas bendiciones espirituales a través del poder del Espíritu Santo. Efesios 1:3, mire lo que dice, lo puede ver en pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la obra del Espíritu Santo, la cual nos muestra que si usted y yo estamos conectados en el Espíritu Santo, hermano amado, Dios con su diestra poderosa nos sostiene, nos levanta. Y por eso cuando vemos la vida de Josué,
humanamente, en el razonamiento humano, no hace sentido lo que él iba a entrar a hacer, a tomar posesión de algo que humanamente tal vez era imposible. Pero diga conmigo, Dios pelea mis batallas y Él arremete contra mis enemigos. Él tiene, hermano, la capacidad de poder vencer. Pero si usted y yo no vamos a vivir bajo la sabiduría de Dios, se nos va a hacer imposible caminar. Y por eso cuando yo veo, hermano, la vida de Josué, veo a un hombre, a un guerrero de Dios lleno del Espíritu Santo, cuya atención y cuya mirada está enfocada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. No con sus ojos físicos, porque era imposible. Y por último, no, mire, apenas voy por el 6. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Nos queda otro domingo. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Número 6, si lo ponen ahí en la pantalla, adquiriendo o estar rodeado del consejo de Dios, de aquellos que quieren y aman el consejo de Dios, prestando atención al consejo que viene de Dios. ¿Estaría de acuerdo conmigo que no todos los consejos vienen de Dios? Amén. Muchas veces todos necesitamos guianza, pero no todo el consejo viene de Dios. No todo el consejo, aún consejeros, ¿verdad? Que usted va, amado hermano, profesionales pueden que te separen de la voluntad de Dios si no están cimentados en la fe y en la guianza del Espíritu Santo. Por eso si usted va a buscar un doctor o un psicólogo o algo así, ¿verdad? Amado hermano, la psicología humana pues le muestra sus patrones y sus reacciones, pero qué lindo sería que alguien pueda no solo identificar sus patrones de hábitos, pero que sean apuntados a la dirección de Dios. Amén. Que sean guiados y que usted pueda tener el discernimiento de que el que le está aconsejando está cimentado en la palabra de Dios. Porque muchas personas buscan dirección de personas que tal vez usted no ha tenido ni la capacidad de poder evaluar el estilo de vida de ellos y determinar de dónde viene la fuente del consejo. No viene de un libro, tiene que ser del Espíritu Santo. Amén. Por eso, si usted va a buscar consejería, ¿verdad? Pues vamos a la palabra del Señor. Si usted va a buscar, hermano, una fuente que le ayude a guiarlo, que tenga el discernimiento del Espíritu y la sabiduría de Dios para saber que si no lo apunta al Dios creador de los cielos y de la tierra y lo separa, no es de Dios. Mire, hace varias semanas hablamos de esta historia, segundo libro de Samuel 17. Absalón se rebeló contra su padre. Versículo 1. Y el que era consejero de su padre David ahora estaba aconsejando a Absalón, pero él no tenía las mejores intenciones, y de ahí se lo digo por qué. Y mire el consejo que le da Ahitofel a Absalón: permíteme escoger a 12,000 hombres y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Caeré sobre él cuando esté cansado y desalentado. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Entonces mataré solo al rey. Él es el hombre a quien buscas, y así haré volver a ti a todo el pueblo, y cuando todos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y mire, esta es la tragedia de todo esto. ¿Estaría de acuerdo conmigo que Absalón era un hijo de Dios? Su padre era el rey David. Y mire el consejo que este hombre le da. Versículo 4: el consejo pareció bueno a Absalón y a todos los ancianos de Israel. What? ¿Y qué de honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días aquí en la tierra? El primer mandamiento con promesa. ¿Y qué de no matarás? ¿Y qué de vamos a honrar al ungido de Jehová? Y a Absalón le pareció bueno. Por favor, no corras a fuentes erróneas a buscar consejo.
pastores estamos acá para bendecir tu vida. Y el consejo que te vamos a dar va a ser la luz de la palabra de Dios. No en mi experiencia personal, sino lo que Dios ha establecido como un principio de bendición. No corras a las fuentes erróneas, porque este hombre quería vengarse de David y usó la plataforma de su hijo que estaba con ira contra su padre para decir: ahora yo lo voy a matar, para vengarse lo que le hizo a mi nieta Betsabé. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y a Absalón le pareció bueno el consejo, y a todos los ancianos de Israel. Qué peligro. Busquemos a Dios y que el consejo que venga, que podamos tener suficiente discernimiento y sabiduría y entendimiento del Espíritu Santo para saber que es un consejo de Dios. Matrimonios, por favor, deja de contar tus problemas. Por favor, deja de ir con tu amiga para decir: ya viste ese, ya no lo aguanto. ¿Usted sabía que Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice que el poder de la vida y de la muerte están en la boca y todos comen del fruto de eso? ¿Y usted cree que es casualidad o accidente que el versículo 22 dice que el que halló esposa halló la benevolencia del Señor? Tenga cuidado, por favor. ¿A quién va a pedirle consejo? ¡Ja! Todos los hombres son iguales, mandalo a volar. Eso no viene de Dios. ¿Qué? Tirale la chancleta. Armadura de Dios. Paz. Él te hizo eso, pues ahora te toca a ti. Como en el mundo dicen ojo por ojo y diente por diente, pero a vosotros digo, dice el Señor: si te ponen una mejilla, pon la otra. Si te piden la túnica, dale la capa. Si te piden una mía, anda dos. Los cambió de estándar. No te estoy diciendo que te pegue el esposo, por favor, no me va a tomar fuera de contexto, ¿verdad? Eso no es aceptable. Eso no es negociable, eso no existe. Pues no existe en la palabra de Dios que es aceptable. Está conmigo, ¿verdad? Está en video, o sea que no quiero salir de contexto, que agarran un clip y dice Pero mire la bendición. Versículo 5. Pero Absalón dijo: por favor, llamad también a Husaí. Gracias, Señor, porque pidió: en la multitud del consejo está la sabiduría. Por favor, llamad también a Husaí, el arquita, para que escuchemos a sí mismo lo que él tenga que decir. Cuando Husaí vino a Absalón, este le habló diciendo: de esta manera ha hablado Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo? Si no, hablas tú. Si no, habla tú. Husaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado Ahitofel esta vez no es bueno, porque si usted se recuerda en la historia, dice la Biblia que todo consejo que daba Ahitofel era tan acertado como la palabra de Dios. Pero como había ira y enojo, se quería vengar de David y le dijo: yo voy a ir a matarlo. No todo consejo viene de Dios, pero eso no lo puedes entender en un libro de sabiduría humana terrenal. Tiene que ser la sabiduría de Dios. Si estás a punto de tomar una decisión en tu vida, por favor, corre, busca, medita en la palabra, pídele sabiduría porque Él la quiere dar. Y por último, póngase de pie. Punto número 7. Pastor, ¿cómo adquiero la sabiduría? No te juntes con gente necia. Sé muy exclusivo quién está en tu círculo íntimo, por favor. En Guatemala decimos: mire, dice el dicho: mira con quién andas y te diré quién eres. Tenga cuidado, por favor. La influencia, el poder de la influencia es muy crítico. O te pueden hacer crecer en sabiduría o te pueden dañar de una manera muy grande. Tenga cuidado, examine quién está a su alrededor, discierna el consejo que le están dando. ¿Lo están edificando o lo están destruyendo?
le doy un último ejemplo y con esto cerramos. Usted lo puede leer en casa, no me da tiempo de leer todo el versículo. Quiero respetar su tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, lo lee en casa. Dice que había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército de Siria, un general de generales, importantísimo. Lo tenían por gran estima, estaba vestido con vestiduras excelentes, pero dice la Biblia que tenía lepra. Y solo este versículo le voy a leer, el versículo 2. Los sirios habían salido en incursiones, dice la Biblia, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, diga conmigo, hija de Dios, a una joven, a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Y mire el consejo de esta mujer, por favor. Mire, diga conmigo, el poder de la influencia. Diga conmigo, el poder de la influencia. Eso es lo que tú y yo tenemos hoy. Mire lo que dice esta jovencita. Ella le dijo a su señora: ojalá mi señor se presentase al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Usted puede seguir leyendo la historia, pero se la resumo acá porque es importante lo que le quiero decir. Esta joven llegó a conocer que no había sabiduría humana o medicamento humano que pudiera sanar la lepra de este prestigiado jefe militar, sino que ella tenía una relación íntima con Dios y dijo: ojalá que este hombre fuera delante del profeta de Dios para recibir sanidad. ¿Y sabe qué sucedió? Naamán escucha el consejo de ella, va con el rey y le dice: mira, una de Israel me dijo que fuera de viaje y fuera a buscar al profeta de Dios porque él tiene la capacidad para traer sanidad a mi vida. Y el rey le dice: ve, anda. Es un buen consejo, ve, anda. No solo ándate, sino que te voy a dar cartas, te voy a dar vestiduras para que recompenses al profeta y te voy a mandar con una comitiva. Y la Biblia dice que llegó a buscar al sacerdote. El sacerdote le dice: ¿por qué traes conflicto a mi vida? Yo no tengo el poder ni la capacidad de sanarte. Ve con el profeta. Y cuando llega a la casa del profeta, usted sabe la historia, llega el prestigiado militar. Y me puedo imaginar la comitiva que llegó a la casa del profeta con caballos y todo. Y le dice, mandó al mensajero y le dice: sí, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Qué? Mejores ríos hay de donde yo vengo, me voy a meter a ese lugar horrible. Por lo menos yo hubiera esperado que el profeta saliera y pusiera su mano en mi herida o en mi lepra y orara por mí. Estaba indignado y dijo: me voy. Yo merecía más prestigio que esto. ¿Y sabe quiénes estaban a su alrededor? Sus servidores. Y le dijeron: Padre mío, si eso es lo único que te pidieron, no están pidiendo nada más de ti, ve y hazlo. Y yo le decía: ni chancletas traje para meterme en esa agua sucia. Se ofendió. Pero mire el poder de la influencia. Sus servidores dijeron: Padre mío, si eso es lo único que te pide, hazlo. Y dice que se sumergió 7 veces y salió su piel como de bebé. Quiere decir, diga conmigo, el poder de la influencia. Tenga cuidado con quien anda, tenga cuidado a quien escucha, porque un mal consejo dado vas a terminar muchas veces leproso, porque no decidiste rendir tu orgullo delante de la voluntad de Dios. Diga conmigo, la sabiduría y la prudencia van mano a mano. Cierre sus ojos. Vamos a ministrar esta palabra, vamos a ministrar una alabanza. Y no sé si el Espíritu te ha hablado, pero la Biblia dice que si estás falto de sabiduría, pídala. Y eso es lo que queremos hacer hoy. ¿Quiere pedirle usted sabiduría al Señor? Yo aquí estoy al frente. Si quiere quedarse ahí en su lugar, alzar sus manos, lo puede hacer. Si quiere pasar aquí al frente, como usted quiera. Pero vamos a pedirle sabiduría al Señor. Vamos a ministrar una alabanza y vamos a ministrar esta palabra. Si usted lo quiere hacer, levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, necesito más de ti, Señor. Y yo quiero más de
menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y yo quiero más de ti y de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tus manos ahí en tu lugar y vamos a darle gracias a nuestro Padre por el consejo sabio de su palabra el día de hoy. Amado Dios, hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras vidas, amado Dios, abrimos nuestro corazón al consejo sabio de tu palabra. Padre, que hoy tu palabra traiga transformación a cada una de nuestras vidas, porque no queremos conformarnos al consejo de este mundo que quiere darle una forma a nuestras vidas, que es una forma errónea, Padre. Queremos que nuestras vidas sean formadas a través de la verdad de tu palabra. ¿Qué dice tu palabra de cómo debo ser yo como esposa? ¿Cómo debo ser yo como madre? ¿Cómo debe ser mi esposo? ¿Cómo deben ser nuestros hijos? En tu palabra está el tesoro y está el consejo sabio que nos enseña cómo vivir cada día, Señor, para vivir con seguridad, para vivir con una coraza a nuestro alrededor que nos protege de todo mal. Hoy abrimos nuestro corazón al consejo sabio de tu palabra, amado Dios. Y tu palabra nos habla y nos dice que quien esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, porque Dios con liberalidad la va a dar a todo aquel que se la pida. Hoy, amado Dios, clamamos a ti, te pedimos, danos de tu sabiduría. Yo quiero de tu sabiduría, amado Dios. Yo quiero vivir en esta tierra siendo una mujer sabia que edifique mi casa. Saca toda necedad de nuestras vidas que está destruyendo nuestra casa, que está destruyendo a nuestra familia, que está destruyendo a nuestros esposos. Trae sabiduría, Señor amado, a cada hombre de esta congregación, para que puedan ser esposos sabios, sacerdotes de hogar que edifiquen su casa con la sabiduría que viene directamente de ti. Padre, da sabiduría a cada joven, a cada jovencita de esta congregación. Da de tu sabiduría, amado Dios, a los jóvenes en este tiempo, Padre, porque hay tanta información que quiere venir a contaminar sus vidas para llevarlos a la destrucción de lo que este mundo quiere hacer en contra de ellos. Hoy clamamos, Padre, danos sabiduría, danos sabiduría. Danos de tu sabiduría, amado Dios. Estamos necesitados como iglesia de tu sabiduría, Padre. Y ayúdanos, amado Dios, a ir al consejo de tu palabra todos los días.
que cuando abramos nuestros ojitos a un nuevo día, que tú nos das la bendición de vivir, la prioridad de nuestras vidas sea arrodillarnos y clamar a ti y pedir de tu sabiduría para ese día que tú nos permites, que tú nos concedes, que tú nos das la bendición de vivir. Ir a tu palabra antes de buscar el pan y el alimento que sustenta nuestros cuerpos físicos. Ir a tu palabra y ser alimentados de los manjares de tu palabra, para saber cómo vivir cada día, amado Dios. Hoy clamamos a ti, al Dios sabio, al Dios soberano. Danos de tu sabiduría para poder comprender, entender, tener tu inteligencia, tener el conocimiento que necesitamos para vivir en estos últimos tiempos aquí en la tierra. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, amado Dios, lo sabemos. Nuestro espíritu puede percibir y sabe que nuestros días se acortan aquí en la tierra, Padre, y tú nos quieres dar tu sabiduría para poder vivir como a ti te agrada en esta tierra, siendo hijos tuyos, que te representemos con la verdad de tu palabra para poder alcanzar a todo aquel que está necesitado. Ayúdanos a vivir agradándote, Señor, y a estar sometidos a tu verdad todos los días de nuestra vida, amado Dios. Te damos gracias.